Bienvenidos a Repensar la Historia, un lugar para aprender y reflexionar sobre temas históricos. Soy Leo Historia, comenzamos. Bienvenidos mis repensadores a un nuevo episodio de Repensar la Historia. En esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección en nuestro podcast que vamos a titular, Historia Universal. ¿Y por qué ahora cambiamos como este giro? Bueno, las vacaciones me llevaron a la reflexión que tendría que haber tenido este tema con mucha antelación. Pero bueno, estamos a tiempo y vamos a ir retomando también esta cronología. Bueno, pero ¿por qué esta cronología, Leo? Bueno, pues vamos a adentrarnos a la historia universal. Sin embargo, para adentrarnos a la historia universal es necesario, pues, pisar el primer escalón. Y el primer escalón es saber o tener muy claro qué hace la historia y cómo está dividida el tiempo en la historia. ¿Por qué? Porque así nos vamos a ir acercando a revisar ciertos temas de la historia universal. Entonces, si eres nuevo escucha de nuestro podcast, estás a tiempo, te vas a unir a la historia universal en este episodio. Si quieres ver o te interesa saber de la historia de México, también puedes adentrarte en ese rumbo. Ya hay varios episodios respecto a la historia de México. Bueno, ¿qué es la historia? La historia es una disciplina científica que cuenta las transformaciones y reacciones del hombre en la sociedad. Su estudio permite ubicar estos cambios en un tiempo y en un espacio concreto, lo cual nos ayuda a ver el devenir y a entender así cómo ubicarnos dentro del contexto social actual. La historia se deriva de la voz griega que significa relato o narración. Eso quizás nos recuerde a el hombre de las cavernas que pues comenzaba a, no sé, quizás después de una comida, después de haber cazado y alimentadose, a contar ciertas historias alrededor del fuego. Quizás ahí podremos ver como el origen de la historia. También, pues obviamente, pues es una ciencia que estudia e interpreta los hechos más importantes del pasado humano. Y el pasado, pues estoy hablando de ayer. Sin embargo, pues también hay que puntualizar ahí algunas cosas. Un hecho como, no sé, podremos hablar de la presidencia del presidente actual, ¿no? No se puede ocupar tal cual un estudio, tal cual histórico, porque aún no ha terminado. Es decir, necesitamos ver las consecuencias que ha tenido ese hecho, ¿no? Para considerarlo histórico. Pero se puede hacer algún acercamiento, alguna reflexión, pero no necesariamente un estudio histórico. Si ustedes recuerdan sus historias o sus clases de la prepa, pues recordarán a este amigo llamado Heródoto del Halicarnaso, que se considera como el padre de la historia. No me quiero adentrar mucho en él, pero ¿por qué se le considera padre de la historia? Bueno, simple y llanamente, porque fue el primero en que dijo hay que hacer una recopilación de lo que sucedió durante las guerras. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué método ocupó? Bueno, pues tal cual, preguntarle a la gente qué recordaba de tal acontecimiento. Y entonces el estar preguntando a tal o cual gente, a tal o cual soldado, a tal o cual participante, pues empezó a hacer esa investigación histórica. Y por ello, pues se le considera como el padre de la historia. También vamos a tener otro griego llamado Tucídides, que también ya va a dar como un método mucho más estructurado dentro de la Edad Antigua sobre pues cómo ir haciendo este tipo de investigación, ¿no? Pero digamos que el primero pues fue Heródoto. Ya hablando de esto, pues también es necesario que pues te indique cuáles serían las fuentes en las cuales hay que poner mayor atención o saber qué fuentes hay en la historia, porque normalmente, pues si tú estás muy alejado de lo que es el estudio histórico o de la historia en general, pues te preguntarías, y muy válido, decir, bueno, ¿y cómo saben que pasó esto? ¿O cómo están seguros de que fue así?
E incluso me han llegado algunos de mis alumnos diciéndome, bueno, profe, pero ¿cómo sabe que usted, tal personaje dijo esto? Bueno, pues son por estas fuentes, ¿no? Y tal cual, pues las dividimos en historias directas e indirectas. ¿Y qué es esto? Bueno, pues las fuentes directas son aquellas cosas que tienen la intención de dar una información a la posteridad, es decir, que pasen hacia el futuro acerca de determinados hechos, crónicas, relatos, tradiciones, mitos, leyendas, novelas, cartas, documentos, cuentos, entre otras. Aquí pues el común denominador podría ser un poquito la escritura, pero no solo eso. Creo que el común denominador que quiero transmitirles es que tienen la intención de ser recordadas. Es más, vamos a la práctica más simple. ¿Por qué escribimos? Escribimos hasta, no sé, una lista de súper porque queremos recordar esas cosas. Entonces la escritura nos ayuda a eso, a recordar. Y pues ahí tenemos todo un montón de transmisiones. Las tradiciones pusimos ahí porque hay tradiciones que compartimos de boca a boca, es decir, de manera oral, ¿no? La manera quizás de poner alguna ofrenda, en qué cenar en Navidad, cómo comportarse, no sé, en la mesa, tradiciones que fueron pasando en tu familia, ¿no? O sea, a lo mejor la familia tiene la manía de, o la tradición de cada 31 de diciembre a medianoche, las primeras horas, salir de la casa con las maletas, ¿no? Esa es una tradición. Entonces, a lo mejor de boca en boca o de manera involuntaria vas transmitiendo esa tradición a tus hijos o a tus nietos. Bueno, pero esas son las fuentes directas, las que tienen la intención de pasar a la historia, que sean recordadas. Las fuentes indirectas, pues tendríamos, a mi gusto, las más ricas, las más suculentas, si lo quiero ver como un platillo, son las que no provienen o no tienen la intención de proporcionar información. Ah, caray, Leo, entonces, sí, o sea, no quieren ser recordadas o no quieren pasar a la historia, simplemente se hicieron en el momento. Tienen otra intención. Por ejemplo, pinturas, esculturas, cerámicas, monumentos, huesos, armas, construcciones, monedas, herramientas, vestimentas, entre otras cosas, ¿no? Cosas que no tienen la intención de pasar a la historia, que nos cuenten algo. Una pintura se hace así de algún paisaje porque el pintor dijo, me gusta este paisaje y lo quiero plasmar, punto. Aunque, obviamente, pues hay sus reglas que se pueden romper. Por ejemplo, los monumentos. Los monumentos, cuando encontramos alguna construcción donde la placa dice, esta construcción se hizo en el año tal por el presidente tal. Ah, bueno, eso quiere dar o pasar a la posteridad. Entonces, ese monumento o esa construcción lo pasamos a las fuentes directas. Es encontrar la intención de ese objeto. Y bueno, pues estas son las fuentes que ocupamos, por eso conocemos lo que conocemos dentro de la historia. Y pues imagínate cuántas cosas no ha hecho el hombre. Incluso pues se ha hecho una historia, no sé, de sanitario. Incluso ahorita recuerdo un libro que se llama La historia de la estupidez, que ahí habla un poco de la historia de las mentalidades, ¿no? La historia del amor, cómo ha cambiado el amor en distintas fases de nuestra época. No es el mismo la concepción de amor, la misma idea del amor que tenemos en la actualidad que en el siglo, no vamos tan lejos, en el siglo XIX, donde tenías que pedirle permiso al padre de la susodicha o de la susodicha. En este caso, acuérdense que el siglo XIX es muy machista y que, bueno, si el padre concedía que pudieras cartearle a su hija, o es más, no solo cartearle, eso ya es muy moderno, que te casaras con ella, bueno, pues ahí está, o sea, ha cambiado la idea del amor, ¿no? Y bueno, me estoy perdiendo en el tema. Esas son las fuentes directas, indirectas. Coméntame si lo tenías así de claro o fue clarificante para tu escucha esto, ¿no? Bueno, ¿qué más? Tenía preparado también, pues, las edades de la historia.
cómo entender la historia para que no nos agarren en curva con ciertas series o con ciertas películas o libros también, ¿no? Bueno, pues vamos a dividir la historia por todo, como un una prehistoria y una historia. Esas son como las dos divisiones, ¿sí? Y ahorita vamos a ir desmenuzando cada una de estas dos etapas. En la prehistoria, si ustedes escuchan la palabra prehistoria, pues les vendrá a la memoria quizás un dinosaurio, un hombre de las cavernas, como aquí se los plasmé, no sé, la prehistoria es mucho más amplia. Pero, vamos a tener aquí para matizar un poquito la prehistoria, pues se conoce por los restos, utensilios, fauna, flora, fósiles y abarca desde el origen del hombre, tal cual lo que prehistoria siempre tiene que ver con el hombre. ¿Sí? Todo lo anterior, sí, tendríamos una concepción ahí ya geológica, mesozoico, cenozoica, que ya abarca etapas de la Tierra. ¿Sí? No necesariamente tiene que ver con los dinosaurios. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Prehistoria tiene que ver con el hombre y las edades de la Tierra ya son otras divisiones. Hay veces ahí nos confundimos. Pero bueno, abarca desde el origen del hombre hasta más o menos el año 4000 a.C., que es cuando tenemos la primera escritura. Entonces, se designa a este periodo, el transcurrido desde esta aparición del ser humano hasta que ya decide escribir. Según otros autores, pues pueden mencionar que no es la escritura, sino la aparición del Estado, es decir, de alguna forma de gobierno. Pero bueno, no vamos a entrar en ese debate. Lo más común que tenemos es, pues, la escritura. Y bueno, pues, ¿por qué la escritura? Porque a partir de ahí ya el ser humano tiene la intención de que su testimonio pase, lo que decíamos en un principio con las fuentes, pase a la posteridad, que sea recordado, tal o cual acontecimiento. Dentro de la prehistoria vamos a tener muchas etapas, ustedes quizás las hayan escuchado, el paleolítico, mesolítico, neolítico, la edad de bronce, la edad de hierro, la edad de los metales. Y bueno, no quiero hacerlo tan técnico, pero ¿qué vamos a encontrar en la edad de piedra? Bueno, el hombre pues va a aprender a pescar, a cazar, va a utilizar la primera arma o herramienta, en este caso también, que sería el hacha de piedra. La recolección de frutos, no hay propiedad privada, todo se maneja de manera colectiva, que es por los testimonios que tenemos. Los instrumentos empleados, como lo habíamos dicho, bueno, las hachas, arpones, puntas de flecha, que este tema ya más o menos lo tocamos cuando hablamos del origen del hombre americano. También, pues, dentro de esta edad de piedra, pues va a va a aprender a utilizar el fuego, va a vivir en cuevas, no hay clases sociales, y ya en la última edad de piedra, en el neolítico, ya es cuando empezamos a encontrar ciertas manifestaciones artísticas, pintura rupestre, además se van a tallar ciertas figuras de marfil, la religión va a tener ahí una aparición, una religión politeísta dirigida por un sacerdote, un chamán, que pues nos va a explicar pues todo por medio de la magia, explicar por qué hay un trueno, por qué hay fuego, por qué hay aire, quién es el sol. Entonces, a partir de la magia. También dentro pues, de estas edades pues, vamos a encontrar cambios climáticos, la desaparición de grandes animales, el diente de sable se va a hacer un poquito más pequeño, el mamut se va a hacer un poquito más pequeño, ahí tenemos por ejemplo el elefante, ya van a fabricar herramientas de piedra pues mucho más prácticas, ¿no? También en algunas zonas de nuestro planeta pues van a tener la necesidad de ocupar ciertas balsas o embarcaciones, redes, trineos. Entonces, el manejo de la piedra le va a dar la apertura, como desbloquear ciertos niveles, si lo queremos ver así, ¿no?
Eh, También en esta edad de piedra, pues vamos a tener que, ya en la última etapa de la edad de piedra, el hombre se vuelve sedentario. Aprende a almacenar, a defender sus alimentos, se divide el trabajo, se practica ya el comercio, una especie de trueque, se inventa la rueda y un nuevo sistema de navegación, obviamente dependiendo de la zona en que estuviéramos hablando, y la domesticación de animales. Esto todo sucede en la edad de piedra, que pues, wow, es un montón de tiempo, ¿no? Te lo conté casi en 3 minutos, pero esto llevó bastante tiempo. También dentro de la prehistoria vamos a encontrar con la edad de los metales. Se conocían los metales, pero no suficiente para fabricar instrumentos. El primer metal utilizado fue el cobre. De aquí fabricaron armas, utensilios, herramientas, más resistentes obviamente, ligeras, perdurables, que pues obviamente los fabricados por piedra. Eh, es una fase intermedia entre la edad última de la edad de piedra, el neolítico, y la edad de bronce. Eh, Se reserva quizás esta denominación de edad de bronce a algunas culturas que representan estos rasgos característicos allá por el año 2500 al 1800 antes de Cristo. Estoy hablando prácticamente del Viejo Testamento. Está muy al pasado. Pero esta edad de bronce es la consecuencia de esta aleación del cobre más el estaño. Ya empezaron a mezclar ciertos metales. Tenemos un primero acercamiento allá en el 4500 a.C., allá en Tailandia. Posteriormente fue elaborado ahí por el oriente, en Asia Menor, por el año 3000 a.C. En la antigua Grecia se comenzó a utilizar en el 3000 a.C., en Afganistán, Turkmenistán. China no comenzó hasta el 1800 a.C. Y bueno, también otra etapa pues sería la edad de hierro. Aquí pues podríamos ver ciertos metales como estas fundaciones, que sería el inicio de ahí por el siglo 8 al siglo 6 antes de Cristo en el norte de Europa. También en la India, con esta civilización védica, allá por en Asia. En Europa también, pues la Edad Oscura en los griegos, que tenemos a hablar un poquito de ello. Entonces, este tipo de herramientas fueron ya permeando en algunas culturas de estas edades, ¿no? Como en los comienzos de estas civilizaciones, si lo queremos ver así. En el Mediterráneo, pues ya vamos a tener estas edades un poco ya más avanzadas, pero vamos, las edades de hierro se van a compaginar con lo que sigue, que son las edades de la historia. ¿Cuáles son y qué son las edades de la historia? Bueno, las edades de la historia no son más que nos ayudan a dividir o a encontrar todo este manjar de acontecimientos que va a tener el ser humano. Entonces, en primera instancia, ¿cuántas son? 4. 4 edades de la historia, que va a estar dividida por antigua, media, moderna y contemporánea. Ahí está, fácil. La edad antigua, que corre en el cuarto milenio antes de Cristo al siglo V después de Cristo. Toda esta época, ¿no? Desde la aparición de la escritura hasta, bueno, pues algo muy interesante, que sería la caída del Imperio Romano de Occidente, ahí en el año 476. ¿No? Entonces ahí ya no va a haber una prox, sino ya sabemos tal cual cuándo fue. En la Edad Media, vamos a ver que corre desde el siglo V, 476, hasta el siglo XV, 10 siglos, desde la caída del Imperio Romano hasta la toma de Constantinopla por los turcos otomanos. También tenemos el año 1453. Posteriormente, pues vamos a encontrar a la Edad Moderna. La Edad Moderna, que corre del siglo XV, ¿no? 1453, al siglo XVIII, con un acontecimiento muy interesante que sería la Revolución Francesa, o en el año más fácil de aprender, que es el 789, 1789, y finalmente pues está la Edad Contemporánea.
que abarca, obviamente, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días. Datos interesantes de las edades de la historia. Bueno, se le colocó edad moderna, perdón, estos nombres, otra vez. Datos interesantes de las edades de la historia. Bueno, ¿cuáles son? Primera instancia, ¿de cuándo surgen estos nombres? Bueno, pues fueron los modernos quienes impulsaron estos nombres de las edades de la historia. ¿Por qué? Bueno, pues resulta que los modernos, estamos hablando siglo XV, también ahí hablamos un poquito del Renacimiento en el contexto de los descubrimientos geográficos. Te invito a que le des una vuelta, pero te recuerdo, en la Edad Moderna pues, es a partir más o menos del Renacimiento. Entonces, en el Renacimiento, como recordarán, pues se quería o se retomó mucho del conocimiento de los griegos, romanos, egipcios, es decir, las civilizaciones del mundo antiguo. Y por ello es que empezaron a hacer estas divisiones, ¿no? Lo griego, lo romano, pues era lo antiguo, ajá, lo de hace mucho tiempo. Pero decían, bueno, nosotros somos los modernos, porque ya lo vamos a explicar todo a partir de alguna ciencia o del entendimiento, el conocimiento humano. Ya no vamos a recurrir a la explicación mágica o religiosa de las cosas. Ya vamos a empezar a cuestionar nuestro propio conocimiento. Bueno, pues ellos se consideraban modernos, ¿no? Acuérdense, moderno, pues es involucrado, pues lo nuevo. ¿Por qué nuevo? Bueno, siglo XV, pues está la imprenta, es un invento nuevo, está también los descubrimientos geográficos, van a encontrarse ahí pues con un continente nuevo, bueno, que no, ellos no tenían en el mapa, también nuevas religiones, el protestantismo, es decir, todo es nuevo, ¿sí? Entonces por eso se consideran modernos. Entonces, ¿qué hay ahí en medio? Hay 10 siglos, ¿qué le hicieron? Bueno, pues los modernos dijeron, eso es la Edad Media. Punto, ¿no? No le vamos a hallar más nombres, ninguna explicación, es porque está en medio de entre lo antiguo y lo moderno, es la Edad Media. Que bueno, si a mí me lo dicen, por eso les puse ahí en la imagen, pues un castillito. ¿Por qué? Pues porque normalmente tenemos pensado que la Edad Media está representada con castillos, ¿no? Caballeros, cruzadas, que ya conforme ha avanzado el tiempo, pues hemos dejado un poquito de lado de tener esta mala idea de lo que era la Edad Media. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues si a mí me lo preguntan, gracias a las investigaciones que se dieron o el interés que hubo a partir de películas como Harry Potter, El Señor de los Anillos, que dijeron, bueno, pues vamos a adentrarnos a ver qué era la Edad Media y a copiarla y a tomar ciertas cosas que nos dejó la Edad Media. Entonces la gente se empezó a interesar y ya se dio cuenta desde hace ya mucho tiempo que pues de Edad Media o de Edad Oscura, como también se le llamaba a esa época, pues no tiene nada de oscuridad, ¿no? Por ejemplo, pues dentro de la Edad Media están las primeras cirugías, es el primer conocimiento de la medicina, hay mucho avance en el área astronómica, entonces sí hay avances, ¿no? Solamente hay que ver no solo Europa, sino también Medio Oriente, el Oriente, es decir, sí hay un gran conocimiento, ¿no? Y si volteamos a ver el lado de América, también, o sea, las pirámides no se hicieron así porque sí, había un conocimiento matemático, ¿no? Entonces, vamos, ejemplo sobre, ¿no? Pero afortunadamente, pues ya nos estamos dando cuenta que la Edad Media tiene su peso. Fueron 10 siglos, ¿no? Que no haya pasado nada en 10 siglos y que haya sido rezar y rezar. Obviamente, no. Y bueno, ¿qué otro dato? Pues te quería compartir que acá, pues, en la edad contemporánea, no vamos a tener como tal todavía una nueva edad. Se ha tenido algún debate de quizás tener una nueva edad en la historia. Ha habido mucho debate de cómo o qué encontrar dentro de la edad contemporánea, es decir, si va a haber otra nueva edad, si es posible, es deseable encontrar una nueva edad en la historia. Pero bueno, son muchas cosas que quizás todavía están en debate
y por mucho tiempo, yo creo que va a seguir así. Y me encontré un gran pues, título, un artículo que hablaba sobre pues, el fin de la edad contemporánea. Y dentro de este artículo de la revista Vanguardia, o del periódico Vanguardia, no estoy muy seguro de ello, corríjanme en los comentarios si estoy hablando puras boludeces, pero encontré este tema que a mí me pareció importante, o estas reflexiones que hacían dentro de este sistema, porque nos hablaban de cuándo va a ser el fin de la edad contemporánea. Porque si lo vemos así, estamos hablando de 1789, el inicio de esta edad contemporánea. ¿Cuándo va a acabar? Bueno, pues no estamos muy seguros. Se titula así, El misterioso final de la edad contemporánea, y lo escribió, o fue una plática que tuvo el catedrático francés Francesc Hernández Cardona. Y él, por ejemplo, pues habla un poquito de esto, lo que te he platicado, de este contexto, de cómo están divididas las edades, y deja en claro esto. Sin duda, desde hace más de 15 años que ha habido unos cambios radicales que justificarían una nueva edad, sin saber cuál debería ser su nombre más apropiado. ¿Cuándo se dará por finalizada la edad contemporánea?, se pregunta él. La división de la historia en edades es una convencionalidad arbitraria que no responde a un criterio científico. Y la propuesta mencionada no es la única. Hay historiadores que utilizan términos como preindustrial, industrial, precapitalista, modo de producción esclavista, etc. No hay criterios unificados, lo cual redunda en que se sigan utilizando divisiones clásicas en los dos últimos siglos, ¿no? Las edades que te comenté. Catedrático menciona. Por otra parte, sí que es cierto que entramos en un nuevo periodo marcado por un tirón tecnológico. La eclosión de la cibernética, la genómica o la red han generado nuevas formas económicas que ya no se centran en la producción de alimentos. Por ejemplo, puede ser la revolución neolítica. U objetos, que sería la revolución industrial, sino en bienes intangibles y conocimiento. El periodo engendra un nuevo tipo de sociedad que, a falta de una mejor denominación, los historiadores definen como sociedad postindustrial o sociedad del conocimiento. Entonces, lejos de tener un buen debate, no sabemos hasta dónde podría tener esta edad contemporánea su fin. Incluso me atrevo a decir que hay varias propuestas en donde podríamos poner quizás desde la bomba atómica, desde la caída de las Torres Gemelas, lo que podemos ver como desde la época de Estados Unidos. También podría ser incluso temas como el COVID, ¿no? El COVID podría ser una gran brecha porque le pegó a todo el mundo, y que todo el mundo cambió y está cambiando el mundo. Entonces, probablemente, el 2020 se ha tomado en cuenta para decir, este es el fin de la edad contemporánea. Probablemente. Sería ahí, pongo mi baraja, muestro mis cartas. Escríbeme ahí en los comentarios si estás de acuerdo o no. De todos modos hay que esperar qué consecuencias nos va a dejar esto, porque esto sigue avanzando. Entonces, probablemente, si dura este podcast o este archivo de sonido hasta el 2035, 2045, ya me estarán diciendo, ay, Leo tenía razón, o no, manches, eso que estaba diciendo Leo estaba súper equivocado. Después vinieron los alienígenas, bueno, no es cierto. Pero probablemente tenemos que esperar un poco más para ver qué consecuencias tiene este acontecimiento y decir, ok, este va a ser el acontecimiento que marcó un antes y un después en la humanidad. Pero bueno, déjame tus comentarios si te gustó el contenido, si te gustó esta parte de la historia, que si no sabías, espero te hayas divertido, que no sea como un tema ahí X, sino que realmente te hayas divertido, ¿no? Y bueno, pues déjame tus comentarios en las redes sociales, síguenos en YouTube, en Spotify, en nuestras redes sociales de Repensar la Historia, en Instagram y Facebook. Y les adelanto, la próxima semana voy a tratar de hacer contenido de historia universal,
pero los quiero invitar a que no se pierdan los siguientes episodios de nuestra línea de Historia de México. ¿Por qué? Porque vamos a estar de manteles largos. Tenemos ahí 3 episodios sumamente interesantes. Invitamos amigos de América Latina a hablar sobre la reconquista, sobre la conquista por estos 500 años de conmemoración por la caída de Tenochtitlan. Vamos a invitar también a sociólogos que nos van a hablar sobre la cultura, a ciertos especialistas sobre la guerra, cómo interpretarla, si es cierto que le fueron las epidemias o había un avance tecnológico. Vamos a platicar un poco de ello. Entonces, mándame tus preguntas que quisieras hacerles a los especialistas, a mis grandes invitados. Si tienes alguna duda, bueno, déjame en las redes sociales, escríbeme un correo a repensar la historia @87, perdón, escríbeme un correo a repensar la historia 87 @gmail.com o bien, déjame ahí tus comentarios para saber qué dudas tienes o qué preguntas quieres hacer y las pondremos en el programa. Y bueno, sin más, pues me despido. Recuerda, siempre se puede aprender algo del pasado. Soy Leo Historia. Hasta la próxima.